Capítulo 294. Capítulo 294. El lugar más alto era el palacio del rey. Era, en efecto, un lugar que dominaba toda la ciudad. He oído que para construir ese lugar tan alto, murieron muchos esclavos. Expresó alguien. Esta era la diferencia entre una tribu y un dueño de esclavos. En la tribu, muy pocas personas querrían construir deliberadamente un lugar así. Como mucho, la casa se construía en lugares altos, como árboles o montañas, pero no gastarían mucha mano de obra y recursos para construir un palacio alto. Vamos, podemos descansar esta noche. Dijo Juan Ye. Los demás encontraron difícil levantar el ánimo, y tenían mucha curiosidad por la ciudad donde residía el señor de los esclavos. Alrededor de la ciudad de Luoye, las paredes estaban hechas de arena, promediando unos 10 metros y pareciendo de hace algunos años. Había algunas personas alrededor de las murallas de la ciudad. Estos eran los esclavos. En el territorio de un dueño de esclavos, los esclavos constituían la mayoría. Los esclavos de piel oscura y agrietada miraron a los hombres que venían, sosteniendo lanzas afiladas en sus manos y gritando en voz alta. Xiao Xuan no entendía sus palabras, pero algunas personas en el equipo sí. Se volvieron al grupo, luego le arrojaron algo a los esclavos. Eso debería ser algún tipo de pista. Claro, después de ver esa cosa, los esclavos situados cerca de la puerta se soltaron, y la enorme puerta de madera que estaban cerradas se abrieron. Xiao Xuan y los otros dos siguieron al equipo. En cuanto a Chacha, siguió de cerca a las dos águilas de la tribu Hui. Esta no era la primera vez que venían aquí, así que sabían qué hacer. En la ciudad, algunas de las casas de arena estaban por todas partes, densamente empaquetadas. Esas no eran grandes, y las formas eran irregulares. En lugar de decir que eran casas, más bien eran como nidos que parecían derrumbarse en cualquier momento. Este era el lugar donde vivían los esclavos inferiores. Caminando hacia adelante, podían ver algunas casas construidas con piedra, que eran un poco más grandes. En la esquina de la ciudad, había una gran área donde no había mucha actividad de esclavos, y la gente que vivía allí eran principalmente las tribus. Xiao Xuan, como todos los demás que habían venido aquí antes, pensó que había una contradicción absoluta entre las formas de la tribu y el dueño de esclavos. Pero no era así. La tribu podría tener diferentes actitudes hacia los diferentes dueños de esclavos, pero el rey de la ciudad de Luoye tenía una asociación con las tribus. Aquí, había algunos lugares como embajadas. Además de las personas que venían en el equipo de viaje, había algunas personas estacionadas aquí, y probablemente vivieron aquí durante mucho tiempo. Su piel era mucho más oscura, y si ignoras las tribus con trajes tribales muy llamativos en la ciudad, la de ellos no se veía muy diferente a las de la ciudad. Varias tribus tienen un lugar de descanso especial en esta ciudad. Sin embargo, para la tribu Cuerno de Fuego que vino por primera vez, la situación era un poco incómoda. Debido a que no había ninguna embajada especial, los tres solo podían ser acomodados en una pequeña casa de arena, que generalmente se usaba para almacenamiento. El lugar fue vaciado temporalmente de sus cosas para dar espacio a los tres, pero cuando entraron a la habitación, podían oler algo podrido. A los ojos de los demás, los tres de la tribu Cuerno de Fuego solo vinieron por un recado, y no tenían actividades planeadas para el viaje, mientras que los demás tampoco los guiarían. Esta sensación repulsiva ya la conocían Xiao Xuan y los otros dos, solo que todavía no sabían cuánto tiempo se suponía que debían permanecer en este lugar. Por lo tanto, las tres personas no estaban contentas. Lei empujó la pared de piedra desde adentro y se quejó. No es lo suficientemente fuerte. Quédate aquí una noche primero. Luego busca una piedra para construir una casa mañana. Dijo Xiao Xuan. Dado que las otras tribus podían tener una estación aquí, la tribu Cuerno de Fuego, por supuesto, también tenía que construir una aquí, no solo para él o para los tres. También tiene que proporcionar un bienestar a los miembros de la tribu que regresen, ya que no vendrán a vivir en una casa tan destartalada. Aunque la habitación era pobre, era mucho mejor que dormir en el desierto durante sus primeros días. Los tres descansaron en la habitación una noche, y al día siguiente se levantaron con un espíritu mucho mejor. El camello fue dejado por Xiao Xuan afuera de la casa. Por la mañana,
Xiao Xuan le dio un poco de agua, mientras que la hierba circundante ya se la había comido. Xiao Xuan luego tuvo que encontrar algo para que comieran. Tuo se quedó a mirar la casa y el camello, mientras que Xiao Xuan fue a preguntar a las otras tribus dónde era mejor buscar muchas piedras cerca. Lei siguió a Xiao Xuan para ver otras partes de la ciudad y al menos conocer la situación general de la ciudad. Saliendo del área donde se quedaban las tribus, Xiao Xuan descubrió que, en la ciudad de Luoye, muchas personas no usaban pieles de animales, en cambio, en su mayoría usaban lino. Las temperaturas diurnas eran altas, y muchas personas simplemente se envolvían con unos pocos trozos de lino. Al grupo de Xiao Xuan le habían dicho que, mientras caminaban por esta ciudad, era mejor para ellos evitar a los dueños de esclavos. En una ciudad, no solo había un señor esclavista, sino que el dueño de esclavos más alto solo era uno, que era el rey. Los esclavos bajo los otros dueños de esclavos no eran muchos, pero dentro de ellos su identidad era más alta que los esclavos. Su autoridad solo era superada por el rey de la ciudad. También había un lugar para comerciar. Sin embargo, Xiao Xuan descubrió que el idioma y el texto aquí era otro conjunto, que no era el mismo que el texto tribal, pero era más complejo. Xiao Xuan tenía la intención de comprar algo de comida con el dinero que tenía en la mano, y comerlo temporalmente cuando no pudieran encontrar ninguna presa. Aquí las monedas de concha y muchos otros artículos populares en cada tribu podían usarse como bienes de comercio, pero tenían una grave devaluación. Después de todo, en el lugar del dueño de esclavos, mientras los dueños de esclavos vivan bien, las demandas de los esclavos no tenían importancia. Los dueños de esclavos de la ciudad de Luoye preferían la ropa hermosa y el jade, y naturalmente su ropa y jade eran de la variedad cara. Tal vez esta fue la razón principal por la que la tribu Man y la tribu Ocho Patas tenían las mejores condiciones de vida aquí. De todas las embajadas tribales, estas dos embajadas eran las más grandes. Donde se vendía la comida, el hombre responsable también era un esclavo. Los esclavos que se dedicaban a este tipo de trabajo parecían tener menos agresividad y podían entender el idioma de las tribus. Pero cuando Xiao Xuan estaba a punto de sacar su dinero, sus ojos se llenaron de desprecio y hablaron para sí mismos en un idioma que Xiao Xuan no podía entender. Verlo no les dio una buena sensación. ¿Qué te califica para despreciar a un hombre cuando tú mismo eres un esclavo? Pero, en el territorio de los dueños de esclavos, los esclavos podían poner sus caras a las tribus. Después de todo, aquí estaba el lugar de los dueños de esclavos. Para los esclavos la jerarquía era el señor esclavo primero, los esclavos segundo, y la gente de las tribus después de esos dos. Después de comprar la comida, no caminaron mucho, cuando Xiao Xuan escuchó un ruido cerca. ¿Qué es eso? Lei miró hacia allá y preguntó. El señor esclavo. No muy lejos, 4 esclavos oscuros y corpulentos llevaban una sencilla litera de madera. La litera de madera no estaba cerrada por todos lados. La parte superior no estaba tapada, pero estaba bloqueada por diferentes colores de tela para protegerla. Cuando el viento soplaba, las banderas se balanceaban y se podía ver a la gente sentada adentro. Era una mujer la que llevaban dentro, pero no podían ver su edad específica. De todos modos, no era joven, y su rostro tenía una variedad de pinturas de colores, por lo que su apariencia original no se podía ver. La persona que estaba siendo llevada dentro de la silla de manos a menudo hacía que la gente se detuviera en el camino, a veces en el lugar de las bebidas. Luego la persona extendía directamente su mano, y alguien sostenía un vaso de cerámica con vino, de frutas, y ella lo bebía de vez en cuando. También le entregarían un trozo de fruta a la brasa, o una cadena de buen brazalete de piedra, etc., y la persona no pagaría nada a cambio. Todo lo que tenía que hacer era extender su mano. Esta era la clase absoluta, La vida de este señor esclavo es realmente buena. dijo Lei con emoción. Recordando la advertencia de los demás en la procesión, Xiao Xuan, cuando vio a la persona que estaba siendo llevada a venir hacia ellos, se fue rápidamente con Lei. En la tierra de los dueños de esclavos, uno no podía razonar con ellos, y ellos solos definirían lo que era correcto o incorrecto.
Capítulo 295. Capítulo 295. Fuera de su círculo, la información que Xiao Xuan obtuvo fue limitada. Sin embargo, la posición de los dueños de esclavos aquí le permitió a Xiao Xuan y Lei tener una medida. En esta ciudad, el dueño de esclavos era el gobernante, y el bien y el mal estaban definidos por ellos. Lo que hizo que Xiao Xuan se sintiera preocupado fueron las palabras y el lenguaje de los dueños de esclavos. Su comprensión del lenguaje utilizado por los dueños de esclavos se limitaba a las pocas palabras talladas en los esclavos, porque esas palabras también aparecían en las discusiones tribales. Xiao Xuan lo había visto antes en otros equipos, por lo que lo sabría, pero aquí era difícil. El lado de Xiao Xuan no fue bien, y Tuo, que se quedó en la casa destrozada del otro lado, tampoco tenía buenas noticias. ¿No teníamos libertad para actuar? Después de escuchar lo que dijo Tuo, Xiao Xuan comenzó a preguntarse qué hacer después. Según Tuo, la gente de las otras tribus de los alrededores le dijeron que, ya sea en la ciudad o afuera, si uno no tiene un permiso o pase especial, era fácil ser considerado enemigo y ser atacado. El llamado permiso especial debería ser del tipo que se mostró cuando el equipo entró a la ciudad, que Xiao Xuan no tenía ahora. Ese tipo de ficha no era fácil de conseguir. Las otras tribus habían estado aquí durante varios años, por lo tanto, tienen a la mano uno o dos. Nadie sería tan generoso como para darle alguno a Xiao Xuan, para que lo usen las 3 personas. Después de todo, no había suficientes ni siquiera para ellos. Incapaces de viajar a voluntad, tuvieron que posponer temporalmente la búsqueda de piedras para construir la casa. Iré a buscar a alguien, Dijo Xiao Xuan a los demás. Después de descansar en la habitación un rato, Xiao Xuan fue a la tribu Mang a buscar a Huang Ye. Sin embargo, hoy la gente de la tribu Mang parecía estar deliberando sobre algunas cosas. Huang Ye no tenía tiempo, así que Xiao Xuan regresó a su área. En el camino visitó a Chacha, que se quedaba con las 2 águilas de la tribu Hui. En el área de la tribu Hui, Xiao Xuan consultó a un anciano llamado He She. Los ancianos en este viaje también habían ayudado a Xiao Xuan, aunque estaban ocupados. Pero no mucho, la voluntad estaba ahí. En lugar de pedir las fichas que querían como pases, Xiao Xuan le preguntó a He She si había alguien experto en el lenguaje y las palabras de los dueños de esclavos. Luego pudo pagar alguna compensación por el intercambio. La tribu Hui tenía algunas personas que habían estado allí durante mucho tiempo. Algunos habían estado aquí durante medio año, algunos duraron 10 años, por lo que no era un problema para ellos. No estaban demasiado ocupados para tener tiempo de ayudar a Xiao Xuan. Por cierto, ¿puedes decirme algo sobre los dueños de esclavos en esta ciudad? Hoy conocí a una dueña de esclavos afuera. Xiao Xuan dijo lo que encontró hoy, con la esperanza de obtener algo de información de He She. Si Xiao Xuan no preguntaba, He She no se tomaría la iniciativa de decir algo. Dado que Xiao Xuan preguntó, no ocultó nada, excepto otras cosas que no podía decir, pero no esto. No importaba si decía esto. De vuelta en la tribu Hui, He She había escuchado a Gula mencionar a Xiao Xuan y al águila llamada Chacha. Después de verlos, la impresión de He She sobre Xiao Xuan también fue buena. He She estaba relativamente tranquilo y no dijo demasiadas tonterías. Las pocas palabras permitieron a Xiao Xuan tener una comprensión general de esos dueños de esclavos en esta ciudad. El gran dueño de esclavos de la ciudad de Luoye, el rey, se llamaba Zulun. Desde la rebelión de Zulun hace 20 años, muchos dueños de esclavos propagaron derramamiento de sangre en la ciudad. Los dueños de esclavos en la ciudad se volvieron mucho menos, y ahora, los pocos que aún estaban vivos y eran dueños de esclavos de mayor estatus, excepto las 2 mediohermanas de Zulun, eran sus 3 hijos. Originalmente había 5 hijos. Sin embargo, los 2 no sobrevivieron debido a una variedad de razones. Ahora quedaban 3. El primero era su Ka, el segundo era su Lei y el tercero era su Gu. Nacieron de diferentes mujeres. En los últimos 2 años, la competencia entre estos 3 dueños de esclavos de la ciudad de Luoye se estaba volviendo cada vez más intensa. Aunque el rey de Luoye ha cooperado con las tribus,
Ha habido muchas veces que no le importaba mucho lo que les pasara a los habitantes de la tribu. Por lo tanto, muchas cosas a sus ojos parecían triviales, tomando directamente la actitud de ignorar su lucha como amor. Pero por el contrario, varios hombres de las tribus podrían ayudar mucho. Esto era, por supuesto, una relación mutuamente beneficiosa. Las tribus podían obtener algo de comodidad e información de los señores de la ciudad de Luoye, para tratar sus propios asuntos relacionados con la tribu. Al mismo tiempo, podían dar algo de crédito a los dueños de esclavos, para que pudieran obtener más ventajas en la competencia para convertirse en el próximo rey. ¿La tribu Hui tiene tratos con el segundo hijo Zulei? Xiao Xuan preguntó. Cuando He She mencionó a los 3 jóvenes maestros, hubo una pausa cuando llegó al segundo joven maestro, Zulei. Ella miró a los ojos de Xiao Xuan y no lo refutó. Las tribus consideraban a los esclavos de las otras ciudades como una piedra de afilar. Esperaban que de esta manera pudieran entrenar a potenciales jóvenes guerreros de sus tribus. Solo en la batalla constante podían volverse más y más valientes. Al mismo tiempo, también dejarlos estar vigilantes y preparados contra los dueños de esclavos, su supuesto enemigo. Permanecer en la tribu era demasiado fácil y demasiado estrecho de miras. Al igual que muchos soldados que no tenían contacto real con los esclavos, siempre sentirían que los esclavos eran inferiores, que podían cortar fácilmente, cuando en realidad no era así. Xiao Xuan quería preguntar qué otras tribus habían comerciado con los jóvenes maestros, pero He She no respondió a esta pregunta. Al ver que Xiao Xuan parecía interesado en esto, He She le recordó. Si quieres hacer un trato con los jóvenes maestros, lo mejor es elegir al mayor Zuka o al segundo Zulei. El más joven fue. ¿Qué pasa con el más joven?, preguntó Xiao Xuan. Se dice que el más joven, hasta ahora, no tenía esclavos que le pertenecieran. Cuanto mayor era el número de esclavos, mayor era la riqueza y la fuerza del dueño de esclavos, lo que era una manifestación directa. Los dueños de esclavos tenían la capacidad de esclavizar, de empoderar a aquellos que no tenían fe y luego de esclavizarlos. Y sin embargo, él no tiene ningún esclavo propio. Para un señor esclavo, fue un gran fracaso. Entre estos 3 señores, la diferencia de edad no era grande. Sin embargo, de los esclavos en su posesión se podían ver los pros y los contras. ¿Alguien ha elegido al más joven? Xiao Xuan preguntó de nuevo. No. Xiao Xuan asintió. Ya veo, gracias. Durante los siguientes días, Xiao Xuan fue y vino al bastión de la tribu Hui, donde aprendió el idioma de los dueños de esclavos con el resto de los guerreros de la tribu Hui. El idioma y la escritura del amo esclavo no eran demasiado difíciles ni complicados. La memoria de Xiao Xuan también era buena, y estaba aprendiendo rápido. Después de 3 días, Xiao Xuan ya casi lo había aprendido todo. También llevaba en la mano un rollo de cuero para escribir las palabras, mientras regresaba para consolidar. Por lo general, iba a caminar por la calle, escuchando más para recordar, pero creía que no le tomaría mucho tiempo ser hábil. Ese día, debido a que había pasado los últimos días dentro de la casa para aprender el idioma de los esclavos, Xiao Xuan sacó a Tuo a pasear, haciendo que Lei se quedara atrás esta vez para variar. Aunque las cosas que se veían en las calles de la ciudad de Luoye eran solo simples, no había ningún mercado tan animado como este dentro de las tribus. Había algunos artículos que eran bastante novedosos, como algunos animales nunca antes vistos, hierbas medicinales, adornos, etc. Solo fue su mala suerte hoy, que vieron al dueño de esclavos femenino que estaba siendo cargado de nuevo. Según lo que He She le había dicho a Xiao Xuan, esta debería ser una de las 2 mediohermanas del actual rey. Como las únicas 2 sobrevivientes entre los hermanos, debe haber una razón para su supervivencia. Basándose en la información que Xiao Xuan aprendió, especuló que estas 2 eran muy inteligentes o muy estúpidas. No importa qué, Xiao Xuan no tenía intención de tratar con estos dueños de esclavos ahora. Todavía no ha decidido averiguar a cuál de los jóvenes maestros ir. Solo había 3 personas de la tribu Flaming Horns aquí, eran desconocidos, y no sabía si la cooperación se podía llevar a cabo sin problemas. Justo cuando Xiao Xuan y Tuo estaban planeando irse, llegó un grito. Era de esa litera de madera. La voz era del dueño de esclavos femenino. Xiao Xuan fingió no entender.
ignorando la escena. Antes de que se fueran, los esclavos que estaban al frente habían bloqueado el camino. Deténganse. Esta vez, el dueño de esclavos usó el idioma de las tribus, pero sonaba un poco pobre. Mirando a Xiao Xuan, el dueño de esclavos ya tenía su mano agarrando el borde. Xiao Xuan le hizo una señal a Tuo, quien también estaba un poco aturdido, mientras se volvía para mirar al dueño de esclavos femenino que estaba siendo llevado hacia ellos. ¿Quiénes son ustedes? Una mano con una variedad de adornos movió la tira de tela que protegía la parte delantera del carro de madera, exponiendo el rostro que no estaba claro. La voz estaba llena de desdén. La tribu Flaming Horns. Respondió Xiao Xuan. Oh, ¿la tribu Flaming Horns? Nunca la había oído. La voz fue lenta y casual. Pero no importa, supongo que no es una gran tribu. ¿Les gustaría seguirme? Para ella, era una cosa gloriosa ser esclava, como si les estuviera ofreciendo caridad. Seguir a un dueño de esclavos significaba ser esclavo, no cooperar. Los ojos de Tuo brillaron de ira. Se estaba preparando para sacar su cuchillo, pero Xiao Xuan lo bloqueó. Xiao Xuan miró la litera de madera. No me interesa. La mano en la litera de madera se aflojó, y las tiras de tela levantada se volvieron a cerrar. Solo se escuchó un leve zumbido desde adentro, después. Junto a la litera de madera, un tipo corpulento con un gran martillo de piedra en sus manos caminó hacia adelante. Con cada uno de sus pasos en el suelo, podían escuchar un sonido de golpe. La grava se agitó, dejando huellas profundas. Mirando la palabra escrita en su rostro, era un esclavo sirviente. Soltando la mano de Tuo, Xiao Xuan avanzó 2 pasos. Cuando el otro hombre balanceó su brazo hacia abajo, se movió hacia un lado para esquivarlo. Luego, aprovechó mientras las 2 manos del otro hombre estaban ocupadas, agarrando directamente el mango del largo martillo de piedra. Luego, su muñeca se movió ferozmente para que la fuerza tirara y arrastrara. El esclavo que sostenía el mango del martillo inmediatamente sintió como si sus manos estuvieran siendo puestas en el desierto caliente, y la picadura en sus manos le dolía. Intentó agarrar el mango del martillo, pero no pudo resistir la mayor fuerza que lo tiraba. A pesar de apretar las manos con fuerza en el martillo, aún se lo arrastraron de la mano. Bajo la fuerza tiránica que tiró de su brazo en ese momento, el brazo de este esclavo sirviente se dislocó inesperadamente. ¡Peng! El esclavo sirviente que perdió su martillo de piedra fue luego pateado por Xiao Xuan, volando 10 metros antes de aterrizar. Quería levantarse, pero el dolor en todo su cuerpo le hizo sudar a cántaros, haciéndole incapaz de levantarse. La gente que había estado de pie entre la multitud, al ver esta escena, tuvo sus pupilas contraídas. Luego brillaron para iluminarse. Dentro de la litera de madera, antes de que la gente fuera a gritar más, ella gritó. Deténganse. Al escuchar esta voz, la gente de los alrededores se escabulló con la cabeza baja mientras respondían. Sí, amo. La gente que estaba lista para gritar se volvió dócil. ¿Cuándo puede la ciudad de Luoye obligar a un miembro de la tribu a ser esclavo? Alguien llegó, diciendo estas palabras con justicia. Xiao Xuan frunció el ceño y miró a esta persona con amargura. Tu lado ha estado mirando por tanto tiempo, y solo ahora sales. ¿No es esta habilidad falsa? Capítulo 296. Capítulo 296. La persona parecía tener 14 o 15 años, no tan oscuro como los demás esclavos, y llevaba ropa limpia. También tenía muchos adornos, gemas brillantes y algunos adornos de hueso. En la ciudad de Luoye, esto era una especie de lujo. Siempre y cuando uno no fuera ciego, podía ver que esta era una figura de nivel de amo de esclavos de la ciudad. A su alrededor estaban los esclavos que lo llamaban joven maestro. Xiao Xuan pensó en la información que obtuvo de los 3 dueños de esclavos de la ciudad. Este era probablemente el más joven de los 3 hijos, Su Gu, quien se decía que no había podido tener sus propios esclavos. Ninguna de las otras tribus había elegido comerciar con él. A pesar de que era más incompetente, seguía siendo un joven maestro en la ciudad, por lo que los esclavos tienen que ser respetuosos con él. En este momento, este tercer joven maestro, que pensó que era su brillante debut,
Tenía la barbilla levantada, su par de ojos barriendo una mirada despectiva alrededor. Al ver que la gente ponía una fachada respetuosa, sus ojos mostraron satisfacción antes de volverse hacia la litera de madera a un lado. Cuando el tercer joven maestro salió, la gente alrededor de la litera de madera se quedó en silencio. No sabían qué hacer y no había ruidos provenientes del interior de la silla de mano. Podría ser que la persona del interior también sintiera lo mismo. Se escuchó un zumbido desde adentro. El sonido esta vez no fue tan fuerte como antes, pareciendo un poco culpable. Vete. La mujer dentro de la litera de madera arrojó un vaso pintado mientras hablaba con enojo. El vaso pintado cayó al suelo y se rompió inmediatamente. Xiao Xuan miró el vaso pintado. Estaba hecho exquisitamente. La pared de la taza era muy fina y el patrón de la taza también era muy complejo. Si lo llevara de vuelta a su tribu a la que le encanta la cerámica, seguramente lo tratarían como una colección preciada. Sin embargo, aquí se trataba como una cosa al azar para ser utilizada para desahogarse. Lo que los esclavos habían hecho con sus corazones no era más que una cosa útil para los dueños de esclavos. Después de que la litera de madera desapareció, casi todas las personas alrededor también se dispersaron. Los ojos de Sugu se dirigieron a Xiao Xuan y Tuo, pareciendo mirar los productos en general. Calculó que no conocía a estas personas. Sus ojos eran más inquisitivos, pero esta actitud de justicia propia era mejor para Xiao Xuan. Solo mostró una sonrisa hacia los dos. Xiao Xuan y Tuo no sabían qué más decir. ¿De qué tribu eres? No te he visto en la ciudad antes. Mi nombre es Sugu, el tercer joven maestro de la ciudad de Luoye. Sugu se acercó y fingió preguntar con curiosidad. La tribu de los cuernos llameantes, Xiao Xuan y Tuo. Dijo Xiao Xuan. La tribu de los cuernos llameantes. Mirando la fuerza que mostraste hace un momento, tu tribu ciertamente no es débil. Dijo Sugu. No demasiado fuerte, pero no diría que somos débiles. Respondió Xiao Xuan. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí. ¿Cuál es tu plan? Estamos fuera para una tarea. ¿Cuál fue tu tarea? Después de hacer algunas preguntas más, Sugu todavía no obtuvo de Xiao Xuan lo que quería saber. En lugar de reprimir su exasperación, finalmente no pudo evitar toser suavemente mientras decía. En realidad, para las nuevas tribus, es realmente inconveniente si no tienes un símbolo de paso. Xiao Xuan y Tuo lo miraron sin hablar. Después de esperar un tiempo sin obtener ninguna respuesta, Sugu habló de nuevo. Puedo conseguirte un símbolo. Les sonrió a Xiao Xuan y Tuo. Xiao Xuan y Tuo, una vez más, simplemente lo miraron sin hablar. La información que Xiao Xuan escuchó también la compartió con Tuo y Lei. Este fue el más inútil de los tres contendientes al trono. Ninguna tribu quería comerciar con él. En opinión de Tuo, un hombre tan débil no tenía el estatus necesario para tener una cooperación comercial con ellos. Sin embargo, aquí, todo lo decidía Xiao Xuan. En esos momentos no hablaría indiscriminadamente. Al ver que Xiao Xuan y Tuo seguían callados, Sugu pensó que no entendían cómo funcionan las cosas aquí. Puedes trabajar conmigo para hacer un trato. Ambos lados se beneficiarán. Somos pobres. Dijo Xiao Xuan. Eso no es nada. Yo no soy pobre. Sugu agitó la mano. Somos extraños. Respondió Xiao Xuan. No es un obstáculo. Podríamos conocernos. Sugu se rió. Solo somos tres. Dijo Xiao Xuan. Los tres deben ser figuras muy poderosas. La sonrisa de Sugu tenía cierta rigidez. No sabía si su respuesta era para Xiao Xuan o para convencerse a sí mismo. Xiao Xuan solo miró a los ojos de Sugu. Gracias por hoy. En cuanto a la cooperación, esperen a que volvamos primero para discutirlo. Solo eran 3 personas, ¿y tienes que volver a discutirlo? Sugu sonrió con más renuencia. ¿Cuándo puedes dar los resultados de tu discusión? Mañana será nuestra respuesta. Respondió Xiao Xuan. Bien. Aunque el grupo de Xiao Xuan no estuvo de acuerdo inmediatamente, tampoco se negaron de inmediato. Así que, después de esa idea, el estado de ánimo de Sugu mejoró. Después de que las dos partes se separaron,
Tuo exclamó. El tercer joven maestro parece ser diferente de los otros dueños de esclavos. Si fuera con otro dueño de esclavos, no sería tan fácil hablar. En realidad, no era mucho peor, pero se vio obligado a apresurarse. Dijo Xiao Xuan, un hombre que no tenía un esclavo hasta ahora, y que no ha cooperado con ninguna de las tribus, no tenía nada que sacar para competir con sus dos hermanos mayores. Casi se podía quitar la posibilidad de ser candidato al trono, por lo que solo podía hacer una lucha final. Ya sea que cooperara o no, Xiao Xuan realmente necesitaba pensarlo detenidamente. Las tres personas de la tribu de los cuernos ardientes estaban realmente en una posición débil aquí. También eran inferiores a las otras tribus, con conexiones con los dos otros jóvenes maestros, quienes no necesariamente pondrían a su grupo en su punto de mira. La cooperación con ellos tiene grandes dificultades. Incluso si pudieran hacerlo con éxito, no serían tratados con seriedad como las otras tribus. Al venir aquí, Xiao Xuan no tenía la intención de simplemente anidarse. Quería saber más información, pero dado que las otras tribus siempre estaban ocultándose y vigilando, es realmente bueno cooperar con los lugareños. ¿Su gu era inútil? Bueno, tal vez, pero ¿quién era realmente el inútil, si era capaz de vivir una vida saludable ahora? Cuando Xiao Xuan regresó a la casa rota en el área tribal, el camello en la puerta estaba masticando heno. Era una especie de hierba que crecía en la ciudad, un largo tallo hueco del tamaño de un dedo, y los camellos parecían gustarle. Xiao Xuan miró fijamente el pequeño montón de heno apilado, pensando. Cuando el camello que masticaba heno vio que Xiao Xuan había estado mirando su heno, movió su cuerpo para que la vista de Xiao Xuan quedara bloqueada. Sin embargo, al momento siguiente, Xiao Xuan extendió directamente su mano para sacar 2 raíces del montón. Retrocede. Solo tomé 2, y mañana te las me volveré. Había mucha hierba muerta en algunas partes de la ciudad debido a la falta de agua recientemente. Lei y Tuo vieron a Xiao Xuan agarrar el heno del camello para llevarlo adentro de la casa. Pensaron, ¿Xiao Xuan también quiere masticar hierba? Sin embargo, después de que Xiao Xuan entró en la casa, simplemente tomó un heno. Luego, cerró los ojos. Después de contar, los dedos de Xiao Xuan se movieron y el heno comenzó a formar un nudo. Lei le hizo un gesto a Tuo, preguntando, ¿qué está haciendo a Xuan? Tuo simplemente negó con la cabeza. Hagas lo que haga Xiao Xuan, solo tenían que esperar a que terminara. Un instante después, Xiao Xuan abrió los ojos. Miró el nudo de hierba formado en sus manos, y no pudo evitar fruncir el ceño. Al ver que la cara de Xiao Xuan era seria, Tuo preguntó. Ah, Xuan, ¿qué hiciste? Nada, tengo la intención de cooperar con Sugu. Dijo Xiao Xuan. Lei abrió la boca, pero no dijo una palabra en contra. Antes, cuando hablaron con el chamán y el jefe, les dijeron que dejaran la toma de decisiones a Xiao Xuan. Al día siguiente, temprano en la mañana, Xiao Xuan no había salido, y en cambio, Su gu fue a buscarlo. Para las áreas tribales de la ciudad, aunque no tenía una cooperación con ninguna tribu, aún sabía sobre este pedazo de tierra, y también sabía dónde vivían Xiao Xuan y las 2 personas con él. Sin esperar que Su gu llegara personalmente a su puerta, Lei y Tuo se sorprendieron. ¿Cómo estuvo tu discusión? Preguntó Su gu al entrar por la puerta. Xiao Xuan no respondió directamente, pero dijo, Es mejor que evites el agua hoy. ¿agua? ¿Cuánto tiempo ha estado lloviendo? ¿De dónde viene el agua? ¿No es lo que bebes normalmente? ¿No morirá de sed entonces? Al escuchar esto, Su gu pensó que Xiao Xuan estaba jugando con él. Sus ojos brillaron con hostilidad, pero rápidamente convergieron, mientras miraba a Xiao Xuan con una cara seria. ¿Por qué dices eso? Después de hoy, si todavía quieres, cooperaremos. Xiao Xuan no se preocupó por la ira de Su gu mientras respondía. Bien, espérame. Su gu apretó fuertemente su puño, sintiéndose como si se condescendiera a esto. El grupo de Xiao Xuan realmente no sabía cómo funciona esto, y sintió que la situación parecía estar un poco mal. Al ver que Xiao Xuan era así, su corazón se sintió raro. Después de pensarlo, renunció y salió de la casa. Por lo tanto, ese día,
muchas personas vieron al tercer joven maestro de Luoye City irrumpir en el área tribal y salir con una cara fría. Capítulo 297. Capítulo 297. Después de la primera vez que Xiao Xuan vio a Su Gu, tuvo la intención de cooperar con él. Sin embargo, pensó que había algo un poco extraño. No podía decir qué, pero una sensación general le dijo que la fuerza de Su Gu no debería detenerse ahí. Después de regresar al área tribal, porque no podía resolverlo, cuando vio al camello masticando heno, Xiao Xuan pensó en la idea de la adivinación. Mientras el equipo de viaje estaba en camino, Xiao Xuan también intentó la adivinación varias veces. Contó cuántas tormentas de arena encontrarían en el desierto y otros cambios climáticos. En cuanto a los eventos distantes o más complejos, no pudo predecirlos, y los nudos se enredarían en sus dedos. No era suficiente. Cuando estaba atando los nudos, no lo vieron otras personas. Las pajas anudadas también se les dieron de comer al camello después. Por lo tanto, los que sabían que Xiao Xuan estaba anudando solo eran los dos, Lei y Tuo. Esta vez, Xiao Xuan solo tenía la intención de probar. Si las cuerdas mostraban éxito, entonces naturalmente era bueno, pero un fracaso aún no importaba. Simplemente elegiría la mejor opción por el momento. Quería predecir algo relacionado con el tercer joven maestro, y de hecho algo salió. La conclusión que salió solo predijo el evento de hoy. Era sobre el agua siendo más peligrosa y que el tercer joven maestro no podía esperar para hacer una alianza con ellos y correr activamente hacia este lado. Xiao Xuan luego se lo dijo, pero en cuanto a que Su Gu lo escuchara, Xiao Xuan no podía asegurarlo. Si este tercer joven maestro se resistía a la advertencia, no habría necesidad de una alianza. Por otro lado, cuando el tercer joven maestro Su Gu salió del área tribal con una expresión fría, no deambuló, sino que fue directamente hacia el centro de la ciudad. El centro de Luoye City era el lugar donde vivían los dueños de esclavos. Sin mencionar a los esclavos de muy bajo nivel de la ciudad, muy pocos dueños de esclavos se quedaban en el área del pueblo, y la mayoría estaban concentrados en el centro de la ciudad. Pero la diferencia aquí era que el rey y los jóvenes maestros podían vivir en los palacios más altos, mientras que los otros dueños de esclavos no estaban permitidos allí por el rey. Dado que no podían poner un pie allí, serían asesinados sin perdón de otra manera. Incluso con la amistad del rey, todavía podrías encontrar la muerte. Por lo tanto, siempre que no fuera demasiado importante, era mejor cumplir las reglas. Al ver la expresión de Su Gu, los esclavos se apresuraron a un lado por miedo a ser el objetivo de su ira. Su Gu. De repente, Su Gu, que caminaba hacia adelante, fue llamado. Al escuchar la voz, Su Gu frunció el ceño y con una mirada impaciente miró hacia allá. ¿Qué? Se volvió para encontrar a una dueña de esclavos que llevaba un vestido azul con un patrón azul pintado. Sus manos también tenían una variedad de joyas. Era Suya quien avanzó tranquilamente y se acercó a él. Detrás de ella la seguían dos esclavos, sosteniendo frutas y agua. Esta fue una de las dos hermanas restantes del rey. Eran las que Xiao Xuan tuvo problemas ayer. Fue solo ahora que ella no estaba siendo llevada por nadie. He hecho lo que prometí. ¿Y tú? Suya sostenía un jugo azul de hierba en sus manos, extendiéndolo a Su Gu. Ella le prometió a Su Gu que probaría a la tribu de los cuernos ardientes, pero ayer, después de regresar, las gemas prometidas de Su Gu no fueron entregadas. Hoy, temprano en la mañana, tampoco encontró a la persona, por lo que vino personalmente a esperar esta vez. Ella solo logró detener a Su Gu ahora. Haré que alguien te lo envíe más tarde. Su Gu no volvió a mirar a Suya. Después de responder, se fue inmediatamente. Mirando la espalda de Su Gu, Suya frunció el ceño y se rió. Inútil. Todavía tratando de cruzar conmigo. Si no fuera por esas hermosas joyas, no se molestaría en tratar con Su Gu, un hombre que no tenía esclavos exclusivos y que sería expulsado del palacio tarde o temprano. Su mirada se retiró de los escalones altos y Suya continuó con los dos esclavos. Solo vino a hablar sobre su trato y el resto no era importante.
Sugu subió los escalones. Antes de entrar en el palacio, se volvió para mirar alrededor. De pie en el palacio Wangcheng, se podían ver muchos lugares de la ciudad. Esta sensación de estar por encima de todo era lo que esperaba todo propietario de esclavos. ¿Quieres ser rey? Naturalmente, lo estaba pensando y no quería pensar de otra manera. Si sus otros dos hermanos mayores heredaran el trono, se podía imaginar el destino de Sugu. No era tan cruel antes, pero después del ascenso del rey actual, se les dio una lección a los propietarios de esclavos, abriendo una nueva puerta a los aspirantes a propietarios de esclavos. Cuando estaban en la cima, todos los que los amenazaban serían eliminados para evitar la posibilidad de una inversión. Pensando en su habilidad, Sugu sacudió un puño. Anteriormente su padre dejaba a cada uno de los señores recursos iguales. Sin embargo, cuando comenzó este año, hubo una desviación, y Sugu recibió muchos menos recursos. Para Sugu, esto no era algo bueno. Una vez que estuvo en su propia residencia, Sugu tomó unos bocados de la copa de cerámica pintada que le entregaron los esclavos. Después de dejar la taza, Sugu miró a los esclavos que lo rodeaban. Estos eran los recursos que su padre le había dado. Ninguno era suyo, mientras que en estos años sus dos hermanos mayores habían conseguido más y más esclavos. Además de lo que le dio su padre, los dos hermanos también tienen algunos de sus propios esclavos. En comparación con Sugu aquí, que todavía tiene el mismo número, o mejor dicho, tenía menos, ya que algunos de los esclavos han muerto por diversas razones. No podía tener sus propios esclavos porque no era lo suficientemente competente. Al ver a estos esclavos, el pecho de Sugu se sintió un poco apretado. Luego, agitó la mano para mostrar que los esclavos debían salir, ya que eran desagradables. Después de sentarse, Sugu recordó los eventos de hoy, pensando en lo que dijo Xiao Xuan de la tribu de los cuernos llamas. Estaba a punto de seguir bebiendo, pero Sugu miró hacia abajo y miró el vaso de agua. ¿Debería beberlo o no? Tenía sed, y las palabras de Xiao Xuan eran como una espina en su costado. Al ver el agua, sentía como si lo estuviera apuñalando un poco. Realmente, esto lo estaba enfadando. La taza de agua descartada golpeó el suelo. Sugu barrió sus ojos sobre el suelo con el chapoteo de las manchas de agua. En su corazón se lamentó. Esa persona de la tribu de los cuernos llamas ciertamente estaba fanfarroneando y jugando con él. Sintiendo que él era solo un desperdicio, consideraron que no era necesaria ninguna cooperación, así que simplemente inventó una mentira para engañarlo. Sugu quería dejar de lado las palabras de Xiao Xuan, pero cada vez que lo intentaba, no podía olvidarlo. También le tenía miedo a la muerte, y cuanto más pensaba en lo que dijo Xiao Xuan, más le daba escalofríos. Estas personas tribales... Wuxi. Sugu llamó repentinamente. Una figura, como un fantasma, apareció silenciosamente frente a Sugu, con la cabeza inclinada respetuosamente, pero menos humildemente que los otros esclavos. Entre los recursos proporcionados por el rey de la ciudad Luoye a sus 3 hijos, además de los esclavos de nivel Pu y Tai, también había 2 esclavos de nivel Liao más superiores. Sin embargo, uno de ellos fue arrastrado a la arena por una bestia en el desierto para proteger a Sugu cuando estaba fuera de la ciudad. Ahora, solo quedaba este esclavo Liao llamado Wuxi. Tercer joven maestro. Dijo Wuxi. Wuxi, sé que tienes algunos conocimientos de las tribus. ¿Dijiste que entre las tribus había gente que podía predecir lo infausto? Preguntó Sugu. Wuxi pensó antes de responder. He oído que las tribus tienen chamanes, y que el chamán, de hecho, puede tener esa habilidad. Al oír estas palabras, la tez de Sugu cambió ligeramente. Así que esa habilidad realmente existe. Las palabras de Wuxi no terminaron, así que continuó. Pero las tribus generalmente no dejarían que sus chamanes se fueran demasiado lejos de la tribu. Incluso si se fueran, habría una capa de protección. Cuanto más grande es la tribu, más fuertemente protegidos están sus chamanes. En muchas tribus, la posición del chamán es solo superada por la de su jefe. La expresión de Sugu cambió al pensar que la tribu de los cuernos llamas venía con solo 3 jóvenes,
Naturalmente no podrían haber traído a su chamán, y por su aspecto también se podía deducir que eran guerreros en lugar de chamanes. Es decir, Me están mintiendo. casi solo una palabra salió de sus dientes apretados. Sugu saltó de pie y volcó la mesa. Toda la cerámica encima se estrelló contra el suelo. Los demás esclavos que lo rodeaban querrían encogerse en un huevo, sin atreverse a acercarse inmediatamente para limpiar. Aunque eran esclavos que el rey había enviado, ahora que el joven maestro estaba aquí, todavía tenían que actuar correctamente frente a él. De lo contrario, serían dominados y también podrían ser sacrificados. Además, su nivel era inferior al de Wuxi, por lo que esta vez solo podían encogerse. Sugu volvió a romper cosas en la casa. La atmósfera en el interior llegó a un punto de ebullición. Sintió que la casa estaba demasiado cargada, así que tenía la intención de salir a dar un paseo. Una vez que salió por la puerta, Sugu de alguna manera pensó en las palabras de Xiao Xuan. Se quedó quieto en la puerta, luego comenzó a dar vueltas de un lado a otro varias vueltas, antes de dar 2 pasos y volver a rugir. Wuxi, ¿vienes conmigo? Los ojos de Wuxi brillaron con sorpresa. Este joven maestro estaba muy molesto cuando los esclavos lo seguían. A menos que fuera a salir de la ciudad, no llevaría esclavos con él mientras estuviera en la ciudad. Probablemente sintió que no podía enfrentarse a otras personas con estos esclavos, pero ahora los estaba dejando seguir. Sin importar lo que pensara su corazón, Wuxi aún los seguía. Tal vez porque también sintió que este estilo no era su habitual, la mente de Sugu cambió varias veces, girando, luego trotando. La mayoría de los palacios del rey en las plataformas altas no estaban hechos de piedra, sino de madera. También había una leyenda famosa sobre la ciudad, que incluso durante miles de años no moriría, durante miles de años no caería, que estaba hecho de miles de árboles de puesta de sol inmortales. En la ciudad Luoye, solo los propietarios de esclavos podían usar los árboles de puesta de sol para construir sus casas. Otros esclavos no calificaban. El material principal para construir el palacio era un árbol de puesta de sol cuidadosamente seleccionado, con el aroma de un árbol de puesta de sol que se extendía por el palacio. Sugu miró hacia el frente. Había una pequeña piscina, con su tortuga elevada en su interior. ¿Piscina? ¿Agua? ¡Rodearlo! Varios esclavos sostenían jarras de vino con varios fondos afilados, saliendo del sótano. ¿Vino? ¿Tener agua? Evítalo de nuevo. Un grupo de esclavos, cargando una gran caja de madera, entró desde fuera del palacio. La caja de madera estaba hecha de un árbol de puesta de sol, que pertenecía a un propietario de esclavos bajo el rey Lue. Al ver esta caja de madera, Sugu supo que su agua llegó. Además de ser dueño de la ciudad, el rey Luoye tiene un pequeño oasis donde se transportaba el agua que bebían. Aunque había algunos pozos profundos en la ciudad, el agua estaba turbia. Si se bebía el agua turbia de esos pozos durante mucho tiempo, la piel se agrietaría fácilmente. Esta fue una de las razones por las que la mayoría de los esclavos de la ciudad tenían la piel seca y agrietada. La mayoría de los propietarios de esclavos buscan el disfrute de toda su familia y tienen mayores requisitos en su vida material. Por lo tanto, de vez en cuando, el rey Luoye dejaría que la gente llegara a un oasis distante para que los propietarios de esclavos disfrutaran. Por lo tanto, después de ver la gran caja de madera, Sugu no tenía la intención de prestarle mucha atención al principio, pero pensó que también estaba relacionado con agua. Antes de caminar de nuevo en unos pocos pasos, movió el pie para girar hacia un lado y desviarse. Después de ver las acciones de Sugu, Wuxi miró al joven maestro con la mente extremadamente desconcertada mientras reflexionaba. Hoy el cerebro del tercer joven maestro debe haber sido enterrado en la arena de nuevo. ¿Por qué actúa tan raro? Sin embargo, después de pensar que las acciones no eran normales, Wuxi no le dio mucha importancia. Simplemente siguió al joven maestro. Capítulo 298. Capítulo 298. No muy lejos, había una puerta donde se colocarían las cajas de agua. Los guardias esclavos sacaban las vasijas de barro llenas de agua y luego ponían estas vasijas en el depósito de agua,
esperando que los propietarios de esclavos las disfrutaran por sí mismos. La mirada de Sugu recorrió el área. No sintió que algo anduviera mal, y en cambio sintió que su propio comportamiento era bastante tonto. Sin embargo, en su corazón, todavía sentía las espinas de la advertencia una y otra vez, por lo que decidió evitarlo y tomó un desvío. Si no se encontrara con ningún accidente después, las 3 personas de la tribu de los cuernos llamas deberían esperar. Sugu reprendió esto en su corazón. Wu Shi, que estaba detrás de Sugu, no sabía qué estaba pensando el joven maestro en este momento, pero aún así lo seguía lentamente. Mientras caminaban, Wu Shi de repente sintió un escalofrío en su corazón. El cabello de su cuello se puso rígido al instante. Joven maestro. Sugu estaba caminando y solo escuchó cuando Wu Shi gritó en voz alta. Entonces fue recogido y lo que se podía ver era una escena de retirada apresurada. ¡Boom! Las grandes cajas de madera que originalmente llevaban los esclavos fueron reventadas. Salpicaduras dispersas de agua y fragmentos de cerámica silbaron a través de los oídos de Sugu, golpeando las paredes de madera de alrededor. Los sonidos de pa se emitieron como flechas densas que volaban en todas direcciones. Al explotar las cajas de madera, el agua pulverizada y la cerámica se dispersaron, y 3 figuras salieron corriendo desde adentro. Las personas que estaban apretadas adentro antes se movían una vez más cuando salieron corriendo. A diferencia de los esclavos comunes, estos hombres no tenían ningún patrón de esclavitud en sus cuerpos asociado con ningún propietario de esclavos, ni tenían un tatuaje de carácter en sus rostros. Estos hombres estaban especialmente entrenados para el asesinato. Al igual que la muerte, cuando llegan, no tienen la intención de irse, mirando fijamente a su objetivo sin pensar. Y su propósito debería ser entrar al palacio para asesinar al rey Zulun, el mayor propietario de esclavos de la ciudad. Los esclavos de alrededor gritaron. También se escucharon los rugidos del asesino. De la calma anterior a esta frialdad, el aire estaba lleno del aliento sofocante de la muerte. La sangre rebosaba. Sugu fue llevado lejos del campo de batalla para esconderse. Su visión periférica fue un líquido rojo y blanco que brotaba de no muy lejos, así como el sonido de huesos fragmentándose y una repentina detención del grito. ¡Bang! Poco después de la partida de Sugu, varias figuras fueron golpeadas por fuerzas violentas y estrelladas contra paredes de madera. En un instante fueron lanzados contra la pared por la que Sugu acababa de pasar. Sus cuerpos estaban retorcidos, la carne y la sangre estaban destrozadas. Estos fueron los esclavos de la ciudad de Luoye que custodiaban el palacio. El tronco de los árboles de la puesta de sol era más sólido que un árbol promedio. Cuanto más tiempo vivía, más sólida era la calidad del tronco del árbol. Los propietarios de esclavos de la ciudad a veces usaban los árboles de la puesta de sol para hacer lanzas, flechas y otras armas. Esto fue lo mismo para algunas personas de las tribus. En particular, aquellos que usaban estas flechas también idearían una gran cantidad de objetos para intercambiar por los árboles de la puesta de sol. Para las maderas utilizadas en el palacio, la mayoría eran de árboles de la puesta de sol centenarios. Esas paredes de madera dura, incluso si no fueran tan duras como las paredes de piedra, eran suficientes para bloquear la mayoría de estos esclavos asesinos. Pero en este momento, Sugu solo escuchó los sonidos de paredes rotas. Normalmente se llamaba el árbol más duro del desierto, pero ahora era tan frágil. Wu Shi llevó a Sugu lejos del campo de batalla, donde todavía había una pelea y una matanza continuas. En el borde del palacio, cuando Wu Shi se detuvo a descansar, observó que tenía muchas heridas en la espalda. Afortunadamente, esas no fueron mortales ya que escaparon rápidamente. El momento siniestro terminó temporalmente, pero si hubiera estado más cerca de ese lado, no habría tenido tiempo de esquivar. Fue realmente suerte, de lo contrario habría seguido los pasos de un antiguo esclavo, pensó Wu Shi. Wu Shi revisó el estado del joven maestro que había traído aquí. Luego descubrió que el estado de este joven maestro era algo erróneo. Sus ojos solo estaban mirando al frente, desenfocados, y Wu Shi no podía decir qué estaba pensando. ¿Estaba asustado? Aunque esta vez fue realmente peligroso, pero este tipo de asesinato ocurre todos los años. Como competidores del rey,
Su coraje no debería ser tan pequeño. Joven maestro, Llamó Wu Shi. Sugu no respondió. tercer joven maestro, Wu Shi aumentó el volumen. Sugu todavía no respondió. tercer joven maestro, ¿estás bien? Wu Shi extendió la mano y lo empujó. Sugu, que estaba inmerso en sus pensamientos, se sobresaltó tanto que casi saltó. Tercer joven maestro, ¿estás bien? Preguntó Wu Shi de nuevo. No, nada, estoy bien. La voz de Sugu temblaba un poco. ¿Estás asustado?, pensó Wu Shi. Ignorando a Wu Shi, Sugu escuchó cuidadosamente los movimientos de allá. Cuando el otro lado se calmó lentamente, Sugu dijo. Volvamos a mirar allá. Al darse cuenta de que no había ruidos por allí, Wu Shi sabía que solo era temporal. No sabía si todavía había otros intentos de asesinato desconocidos. Sin embargo, en este momento, no podía detener a este joven maestro para que regresara, por lo que solo podía protegerlo mientras iban. La sangre roja era visible alrededor de una pared de madera rota, y los esclavos muertos estaban siendo remolcados. En este lugar colapsado, había esclavos haciendo la limpieza. Sugu vio a un hombre que estaba tirado en el suelo debajo de una pared rota. El hombre no era un esclavo de la ciudad de Luoye, sino un asesino. Señalando que Wu Shi debía cubrir el aserrín de arriba, Sugu miró cuidadosamente al asesino muerto. El asesino tenía muchas heridas. Había heridas perforadas y puñaladas con armas afiladas. Sin embargo, incluso si tenía tales lesiones, aún persistió durante un periodo de tiempo, lo que fue mucho más fuerte que los esclavos promedio. No había ningún logotipo especial en el cuerpo, y era imposible ver de qué ciudad venían. Estas personas generalmente se esconden muy bien. Era muy difícil detectar su aliento, o no podían mantenerse ocultos mientras los transportaban desde el oasis hasta aquí. Este era un esclavo especialmente entrenado para el asesinato, y estos esclavos fueron cuidadosamente entrenados hasta que fueron enviados a trabajar. Toda su vida fue solo para el asesinato. Tales esclavos eran extremadamente peligrosos, y eran un cuchillo afilado en manos de los grandes propietarios de esclavos. Con la competencia entre los grandes propietarios de esclavos, además del ocasional comienzo de guerras del desierto, hubo una corriente constante de asesinatos. Sugu sabía que su padre tenía su propio equipo, pero nadie los había visto nunca, incluido el propio Sugu y sus otros 2 hermanos. Tercer joven maestro, Un esclavo se acercó. Vino por orden del rey para limpiar los problemas posteriores a la guerra. ¿Pero para qué estaba aquí el tercer joven maestro? Los ojos de Sugu se apartaron del esclavo mientras agitaba la mano para indicarles que continuaran limpiando el campo de batalla. Escuchó lo que dijeron los esclavos que limpiaban el campo de batalla después, luego se alejó. 23 esclavos murieron, 9 eran esclavos liao, mientras que 14 eran esclavos sirvientes. Los 12 hombres que llevaban las cajas de madera murieron. De los 15 guardias esclavos en esa puerta, 10 estaban muertos. Había otros esclavos que se acercaron. Algunos estaban muertos, mientras que otros estaban heridos. Y algunos de los heridos ni siquiera estaban seguros de si vivirían mucho. El número de muertos eventualmente sería más de 30, o incluso 40, al final. Si no hubiera tomado un desvío, sino que hubiera ido directamente allí, ¿también estaría en la lista de muerte? Sugu recordó las palabras del hombre llamado Shao Xuan de la tribu de los cuernos flameantes. ¿Fue por casualidad? ¿O recibió un mensaje del destino? Cuanto más lo pensaba, más no podía soportar la tensión. Originalmente, Sugu caminaba hacia sus propias habitaciones, pero ahora, inmediatamente, se dirigió hacia la salida del palacio corriendo. Wu Shi, que estaba detrás de este joven maestro, lo vio girar repentinamente para correr. No se detuvo a pensar y continuó siguiéndolo. Luego, ese día, los esclavos de la ciudad de Luoye que vieron al tercer joven maestro salir corriendo del área tribal con una cara fría por la mañana, ahora lo vieron regresar corriendo.